to worship you. I live to worship you, Jesus. Oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Quería esta noche hablarte de uno de esos poderes del siglo venidero. Como sabemos, el apóstol estuvo hablando sobre una palabra gloriosa, ¿no? Que tiene que ver con saber arrebatar esos poderes que nos permiten ser victoriosos en este tiempo. Un tiempo difícil, un tiempo de confusión, un tiempo donde los sistemas de este mundo quieren anular la voluntad de Dios y tu voluntad. Por eso es importante de que nosotros nos preparemos para entender esos poderes, que fíjate que siglo venidero tiene que ver con fin de siglo, tiene que ver con últimos tiempos. Y podíamos ver a través del apóstol que él me comentaba en la mesa que hubo jóvenes, hubo mujeres, hubo hombres que en su camino, en su trayecto de Jesús en la tierra, antes de pasar por la cruz, antes de ser glorificado, ellos entendieron ese poder venidero, ese poder que venía en el Cristo de la gloria, ese poder que venía en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él refería, por ejemplo, a una mujer que dice la palabra que tenía una mujer sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Israel, que decía que tenía una hija que estaba siendo perturbada, maltratada por espíritus inmundos, como hoy nos pasa, hijos nuestros que están siendo maltratados por demonios, por espíritus inmundos. Y esta mujer supo a quién ir, esta mujer supo a dónde dirigirse, esta mujer fue al único que podía darle la respuesta, al único que podía liberar a su hija. Sin embargo, dice la palabra que esta mujer fue a pedirle a Jesús y Jesús le dijo que el pan es para los hijos, el pan de la liberación es para los hijos. Pero ella, sabiendo esto, ella dijo, aún las migajas que comen los perros en el piso, en la alfombra, esas migajas pueden liberar, pueden sanar, pueden libertar. Entonces, esta mujer quizás no entendía lo que le estaba diciendo el Señor. El Señor le estaba diciendo que venía un tiempo donde ese Cristo que iba a ascender en victoria, que iba a ascender con ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo iba a sentar en el trono del Padre, ese poder de reino establecido aquí para su pueblo, esa palabra, esa liberación que venía después que Él era glorificado, esta mujer lo recibió antes. Esta mujer recibió por insistir, porque yo puedo entender, mi amado, que la insistencia tiene respuesta. Y fíjate esto, yo podía ver, hoy te quiero hablar de uno de los poderes venideros que tiene que ver con velad y orad.
un poder venidero, un poder que no solo es para esta tierra, sino un poder que te sirve para la eternidad, porque en la eternidad esos que velan, esos que están alertas, se transforman en vigilantes. Y yo no sé si vos conocés un poco sobre lo que habla Daniel de los vigilantes. Los vigilantes son aquellos que van a tener actividades aún celestiales. Nosotros podemos ver una historia que habla de Job, en la que dice que los hijos de Dios venían de rodear la tierra. Mismo Satanás venía de rodear la tierra. Esto creo que está en Job 1:6. Esto tiene que ver con vigilantes. Vigilantes que guardaban ciudades, cosmos, universos, universos solares. Entonces, esto tiene que ver con poderes del siglo venidero. A veces nosotros, como los discípulos, decimos, velad y orad, dijo Jesús. Y los discípulos, en vez de estar velando y orando, se dormían. Se dormían. Y más el Señor necesitaba que ellos velaran y oraran, más se dormían. Y aún en la tercera vez que Él va a buscarlos, Él les estaba diciendo desesperadamente, velen y oren para no entrar en prueba, para no entrar en combates de estos últimos tiempos. Combates espirituales terribles de estos últimos tiempos, fin de siglo. Poderes venideros, porque también sabemos que hay poderes venideros desde del lado de las tinieblas y hay poderes venideros del lado de la luz. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, la leemos con un concepto o con un sentido, con falta de fe, porque yo puedo entender esto. La falta de fe nos hace no entender las verdades espirituales. Necesitamos la fe para que lo que se habla, para lo que se declara, para lo que apostólicamente se ministra, sea tomado, arrebatado por tu vida, guardado para este siglo y para el siglo venidero. ¡Wow! Es decir, acá no se nos termina la actividad. El Padre dice que no para de trabajar, día y noche. El Hijo no para de trabajar. ¿Vos te pensás de que vos te vas a ir a la eternidad a descansar? No te vas a ir a descansar. Si realmente has sido alguien que has usufructuado, has probado esos poderes venideros, esos poderes para este siglo, esos poderes te van a dar a vos herencia allí en los cielos y trabajos, privilegios allí en los cielos tremendos. ¿Se va entendiendo? Entonces cuando yo le decía, Señor, ¿por qué me hablas de velad y orad? Y realmente cuando yo entendía esta palabra, vos sabés que velad es vigilar. Velad es estar en guardia, velad es estar alerto, velad es no dormir de noche. Esto significa no dormir en los tiempos difíciles, no dormir en los tiempos de prueba, en los tiempos de decisión. En los tiempos donde tengo que tomar decisiones, porque también quiero decirte que los poderes venideros de las tinieblas son de alto rango. Hoy la brujería es de alto rango, de alto nivel y necesita ser abortada, anulada y rota por varones y mujeres de alto rango espiritual, mi amado. Entonces, necesitamos prepararnos y entrenarnos en esos poderes venideros. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser confundidos. Fíjate, Efesios 4:14, mira lo que dice.
Esta es una de las cosas que van a suceder en estos tiempos, tiempos especiales, tiempos difíciles para la iglesia, pero no imposibles cuando la iglesia se prepara, cuando la iglesia se entrena, cuando la iglesia está a los pies de su maestro, cuando viene a la casa de Dios a compartir mesa, a compartir comunión, porque fíjate que el partimiento del pan tiene que ver con comunión. Yo vengo a la casa de Dios no solo a oír palabras, sino a partir el pan, a tener comunión con mis hermanos. Cosas que Dios nos pide y le agradan. Hoy podemos ver que mucha gente ve por internet prédicas y cree que ya con eso tiene la sabiduría para moverse espiritualmente. Y quiero decirte que la unción no es esa. La unción es la palabra revelada, la unción es la que desciende en la palabra predicada, en la palabra por el Espíritu, y que nosotros necesitamos en este tiempo ser guardados de esos poderes de las tinieblas que también batallan y van a batallar contra nuestras vidas. Vos fíjate lo que dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un tiempo donde la iglesia puede ser engañada, donde la iglesia puede oír cosas que pueden confundirlas doctrinalmente, que pueden confundirlas, enseñanzas de otros lugares. Nosotros tenemos que para eso reconocer una autoridad espiritual, y cuando yo reconozco una autoridad espiritual es que yo me alimento de esas autoridades, es que yo como el alimento balanceado que me da el lugar que Dios preparó para mi vida. Yo puedo buscar palabras semejantes a las que estamos recibiendo, pero tenemos que tener mucho cuidado de las diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, yo puedo ver que el diablo tiene poderes también, poderes del siglo venidero, poderes de alto rango. Es decir, estamos en una lucha de reinos, estamos en un combate. En un combate espiritual del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Yo esta noche te quiero hablar de ese combate en el alma, que es lo que estaba viviendo en este tiempo, ¿no? Entonces, vos fíjate, estamos en un combate, en una lucha. Esos poderes, tanto de la luz como de las tinieblas, son iguales. Por ejemplo, hay una palabra poder que se llama dunamis y hay otra palabra poder que se llama exousia. ¿Sí? El Señor nos dio poder exousia. Poder para tomar decisiones, poder para elegir, poder para sojuzgar, poder para derechos para privilegios, para autoridad, para moverme bajo autoridad y orar por enfermos, asistir hermanos, servir en la obra y trabajar en la obra. Ahora, fíjate, podemos ver en el caso de Moisés, cuando estuvo ante Faraón para libertar a su pueblo, dice la palabra que él fue con poderes y señales. ¿Verdad? Ante Faraón, poderes y señales. Pero también podíamos ver los magos que tenían los mismos poderes. Lo vamos entendiendo. Esto sucede en el final de los tiempos. Va a haber maravillas, milagros dentro de la iglesia de Cristo, pero también el enemigo va a hacer maravillas para confundir a la iglesia.
El enemigo le va a dar a sus seguidores, a gente de las tinieblas, poderes para confundir, aun si es posible, a los escogidos. Entonces, nosotros en este tiempo necesitamos ese poder exousia. Ese poder exousia es un poder que la palabra en griego exousia es el poder de elección, la libertad de hacer lo que uno quiere. Fíjate bien esto. El permiso, la fuerza física, mental, la capacidad, la fuerza con la que uno está dotado, el poder de la autoridad, de la influencia, del derecho, privilegio. ¿Se va entendiendo? Es decir, este poder exousia nos da un libre albedrío para elegir, para tomar decisiones. ¿No es cierto? Por ejemplo, le doy un ejemplo, Génesis 4:7. Es decir, yo puedo elegir entre lo bueno o lo malo, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo elijo, usted elige. Dios le dio ese poder. Entonces, muchas veces tomamos malas decisiones y esas decisiones nos llevan a producir combates con las mismas tinieblas, en las cuales produce en nuestra alma una aflicción, una tribulación, una agonía. El Señor me decía agonía de alma. Agonía de alma. Cuando entramos en esos estados, estamos en peligro, en debilitamientos, en desánimos, sin fuerzas. Y entramos en combates. Lo tremendo es que nosotros podíamos ver, no sé si ustedes recuerdan, de que hablábamos de que el alma dividida, el corazón dividido, no es bueno. El alma de doble estado de ánimo, podíamos ver que tiene que ver con el corazón por un lado recto y el otro por el lado de la insensatez, de tomar malas decisiones, de moverme incorrectamente, de hablar mal o de jugar con el pecado, por ejemplo. Ahora, yo esta noche te quiero hablar de una agonía del alma que tiene que ver con estos combates internos en estos finales, en estos tiempos finales, en estos finales de siglo o poderes venideros que le llaman. Vos fíjate esto, Génesis 4:7, el Señor le dice a Caín, si haces bien, ¿no serás aceptado? Si no lo haces, si no haces el bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes, ¿qué? Dominarlo. ¿Qué hay ahí? Un poder de decisión. Y ese poder de decisión es el que a mí me bendice o me maldice, me da vida o me da muerte. Ese es el poder exousia, el poder de elegir entre el bien y el mal. El pecado está a la puerta, pero nosotros decidimos si le abrimos o no la puerta. Por eso esta noche yo quiero hablarte sobre esto, porque necesitamos entender lo que es temerle al Señor y lo que es verdaderamente ser íntegro, tener un corazón entero para Él, un corazón dedicado. No te olvides que la palabra profética es un corazón dedicado a Dios. No importa lo que venga, si vos estás en el lugar, en el centro de su voluntad, en lo que Él te está pidiendo, yo puedo asegurarte que su plan, su obra y su voluntad se va a cumplir. Distinto a cuando entramos en estas decisiones o poderes
del siglo venidero, poder que Dios te ha dado en este siglo para tomar decisiones, y quizás esas decisiones te pueden conducir a lugares equivocados. Fíjate lo que dice Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Mira, ¿para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán, que tiene que ver con la prueba, con la humillación, para entrar en ella y poseerla. Como hijos de Dios, nosotros siempre tenemos dos caminos y un poder de decisión. Que eso es algo que nosotros debemos saber. Entonces, fíjate que también hay un poder exousia de parte del enemigo que actúa en nuestros sentidos carnales. ¿Para qué? Para que nuestros sentidos espirituales de discernimiento de cuál es la buena voluntad de Dios sean opacados, decaigan. ¿Se va entendiendo? Por eso luchamos y batallamos contra un reino de tinieblas que nos quiere destruir, que en realidad, ¿sabes a dónde ataca? Si este poder exousia que yo tengo para decidir entre el bien y el mal, ¿de quién me está hablando? De mi voluntad. De mi voluntad. Entonces, mi voluntad es la que tiene ese poder de tomar decisiones y de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Por eso qué importante que en este tiempo nosotros podamos estar velando y orando para entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Fíjate que estos poderes de las tinieblas, o sea, así como hablamos un poder exousia del reino de la luz, hay un poder exousia del reino de las tinieblas. Agentes de las tinieblas que te arrastran y que, ¿cuál es el objetivo? Tomar tu voluntad, tu voluntad. Hay espíritus que toman la voluntad de las personas y hacen lo que quieren con las personas. Esos poderes les obligan, por ejemplo, los que tienen vicio, a que los vicios los dominen. Al que roba, ustedes fíjense en esto, el viernes una reunión de mujeres, un celular en el altar. Estamos entre el pueblo. Fue robado. Entonces, yo puedo entender de que hay espíritus que dominan nuestra voluntad y que de repente decimos, no quiero mentir y miento, no quiero robar y robo. Son poderes de este mundo que dominan nuestra mente y que bajo los sistemas de este mundo, por ejemplo el sistema de Babilonia, el sistema de Babilonia es un sistema que trae confusión a las vidas. Confusión. Usted fíjese que Babilonia tiene que ver con la ciencia oculta, tiene que ver con la ciencia de estos tiempos.
nosotros podemos ver en Daniel 1:8 que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey de Babilonia, ni con el vino de Babilonia. Este sistema ataca la exousia o el poder en nuestra mente. Lo primero que hace es llevarnos cautivo. Lo primero que debe haber en nosotros cuando Babilonia nos quiere llevar cautivos es determinación. Es proponerse agradar al Señor. Es decir, como dijo Daniel, yo no me voy a contaminar. Si estoy en un grupo de amigos que fuman y que toman droga, si yo estoy, fíjense qué fuerte, hoy estamos en situaciones donde jóvenes nuestros, por dejarse influenciar por estos poderes de las tinieblas, hoy están afuera drogándose y robando para drogarse. Entonces, Dios te dio el poder para determinar y decidirte por seguir a Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, Cristo me va a sacar, voy a volver en sí, soy como el hijo pródigo, pero mientras tanto hago lo que quiero. Y nosotros no podemos manejarnos de esa manera, porque el diablo toma tu voluntad y cuando tomó tu voluntad, entró en tu vida ese poder exousia del reino de las tinieblas y empieza a dominarte y a manipularte como un títere. Y nosotros necesitamos ser advertidos. ¿Cómo somos advertidos? A través de estar velando, de montar guardia, de estar advertidos del movimiento y las estrategias de las tinieblas. Por ejemplo, en esta semana de Halloween, nuestra advertencia ¿cuál era? Si yo tengo discusiones en mi familia, tengo que saber que los brujos están operando contra mi familia para dividir, para contender, para confundir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguirle al diablo la contienda? ¿Seguirle al diablo y decirle me voy de casa, te dejo todo? Entonces estos poderes, estos sistemas operan para destruir matrimonios, para destruir familias y para destruir hijos. Y para que nosotros no podamos lograr los planes de Dios que son gloriosos. Gloriosos. Amén. Fíjese que el sistema de Egipto tiene que ver con el adulterio. Génesis 39:7. Le doy un ejemplo. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. José era un hombre de determinación. Un hombre que a pesar de ser tentado, a pesar de que estos poderes de las tinieblas vienen a buscarte para hacerte caer, él tenía la determinación clara de cumplir el plan de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Hoy es un tiempo donde el enemigo lo que quiere es confundirnos, en donde nos va a presentar decisiones que parecen maravillosas, pero su fin, no sé. Algunos pueden ser fin de bendición, pero ¿qué pasa? Dios me lo tiene que confirmar. Yo no me puedo mover bajo la seducción de este sistema, bajo la seducción de Babilonia, bajo la seducción de Sodoma. Fíjese que Sodoma es otro sistema que nosotros habíamos estado viendo, un sistema que es antinatural, que se levanta contra el diseño de Dios para tu vida, se levanta contra los planes de Dios para tu vida, destruyendo la multiplicación, destruyendo la herencia, destruyendo las familias. Y que tus ojos vean
incesto, homosexualidad, lesbianismo. El otro día estaba viendo un libro y qué fuerte, un programa en donde una productora de cine, una mujer lesbiana seguramente, hizo una película que se llama, no sé, Un nombre de mujer en septiembre. No sé si escucharon hablar de eso. Y lo que ella dice es que ella lo que desea trasladar y explicarle a la gente que el lesbianismo y la homosexualidad es algo tan normal y tan natural como cualquier amor de un hombre y una mujer. Entonces, ese sistema babilónico lo que hace es que vos veas la televisión y veas que en todas las novelas hay situaciones de amores homosexuales, amores que ya prácticamente no son entre un hombre y una mujer, sino entre una situación antinatural. Y cuando yo escuchaba a esta mujer lo decía con convicción y verdaderamente ella tenía razón. Para el mundo es natural. Pero la palabra dice en Romanos 1 que por no glorificar a Dios, por no reconocer a Dios, Dios los entregó a perversión, a inmoralidad, a incesto, a deseos contra natura. Hombre con hombre, mujer con mujer. Fíjese qué fuerte, mi amado. La ignorancia hace perecer a esta humanidad. La ignorancia hace que la humanidad descienda al Seol directamente. Entonces, ¿quién puede debatirle a esta mujer si no conoce la palabra? Si no conoce la verdad. Es más, nuestros jóvenes hoy pueden ver que las amistades de ese tipo son tan normales como cualquier otra. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Va seduciendo nuestra mente, va seduciendo nuestra voluntad al punto que domina nuestra voluntad. Entonces ves con tus ojos que todo no está tan mal y que todo hay que aceptarlo. Y en realidad, por eso el Señor les decía a los discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no sean confundidos, para que estén firmes sobre la palabra, sobre la roca, sobre la verdad, para que no seamos llevados por vientos de doctrina. ¿Se va entendiendo? Entonces, estos poderes venideros de las tinieblas son muy fuertes, mi amado. El incesto, la pornografía, el sistema de Moab. El sistema de Moab, fíjese que destruye las familias. El sistema de Moab hace de que vos te sientas oprimido por la situación económica, de que no tengas trabajo, que te quedaste sin trabajo, que te fue mal porque tomaste malas decisiones. Entonces, ¿sabes qué hace el sistema de Moab? Lo que hace es seducirte para que digas, mira, ¿por qué no te vas a tal país? Como hoy podíamos ver un programa en el que veía que la gente hoy se va a Bolivia y está viviendo mejor que en Argentina. No sé cuántos vieron ese programa. Gente que se va a Perú, a Uruguay, o a Paraguay, y está viviendo mejor que en Argentina. O sea, estamos en un estado bastante decadente en Argentina económicamente. Hoy podíamos ver gente de distintos oficios que en Bolivia ellos mismos decían en una charla que vivían mejor, que ganaban mejor y que estaban viviendo una situación económica perfecta. Entonces, ¿qué pasa con esto? El sistema de Moab lo que va a hacer es sacarte de tu lugar de bendición espiritual. Que primero es lo espiritual para que suceda lo físico. ¿No es cierto? Porque dice la palabra que el mundo fue creado por lo que no se ve, por la palabra. Entonces, primero es lo espiritual, para que yo vea bendición en mi vida, bendición en mi casa, prosperidad en mi casa. Primero
primero tengo que trabajar en lo espiritual, tengo que trabajar en mi interior, tengo que trabajar en mi voluntad y en mi determinación. Decir, esto no lo veo, esto no lo puedo hacer, esto está mal, esto me está corrompiendo, esto me está llevando a separarme, a entrar en una aflicción en el alma. Usted sabe que la aflicción es trabajo duro. ¿Quiénes estaban afligidos en Egipto? Los que eran el pueblo de Israel oprimido por Egipto, con trabajos duros. Entonces dice que vivían afligidos en el alma. Qué tremendo, mi amado, porque tan fácilmente entramos en esos sistemas y en esos poderes. Y nosotros, mi amado, lo que tenemos que hacer es arrebatar los poderes venideros espirituales, los poderes de Dios, el poder de la fe, el poder de la palabra. Para eso Dios te dio esos poderes que son tuyos. ¿Se va entendiendo, mi amado? El poder de la fe, el poder de la palabra. Este centurión, cuando se encontró con Jesús, cuando Jesús era un hombre, el Hijo del Hombre, no era el Cristo glorificado. Este vio algo en Jesús. Él vio que la palabra estaba frente a él, el que le podía dar ese poder, esa sanidad, ese cambio era Jesús. Jesús tenía el poder exousia, tenía el poder dunamis para hacer esos milagros como los tenemos nosotros hoy. Fíjate qué fuerte, porque este varón le dijo a Jesús, di la palabra, solo da la orden y mi siervo sanará. ¿Sabes que hay ahí dos poderes exousias tremendos? Dos poderes, el poder de la fe y el poder de la palabra. Mira, Dios está buscando una iglesia que crea en esos poderes venideros, que realmente usufructe esos poderes de Dios. Mira, yo hablaba con una joven y le decía, ¿sabes una cosa? La iglesia primitiva tenía una ventaja y una desventaja. La iglesia primitiva era poderosa en milagros. Era una iglesia que compartía el pan, una iglesia que lo compartían todo. ¿Y sabes qué? Lo único que hacían era dedicarse a Dios. Vivían para Dios. Ellos no tenían internet, no tenían televisión, solo se dedicaban a Dios. Y ese poder que tenían con solo hablar y pronunciar, ser libre, eran libres las vidas. ¿Qué nos pasa a nosotros, mi amado? Hay falta de oración. Orad, y el Señor les decía, velen y oren, porque yo quiero ver ese poder en ustedes. Ese poder. Entonces, mira, el avivamiento del 1800, el avivamiento de Gales, el avivamiento de diferentes lugares de Inglaterra, en Guatemala, fueron avivamientos que duraron poco. ¿Pero por qué duraron poco? Porque no tenían el poder, tenían el espíritu, pero no tenían la revelación, no tenían la sabiduría, no tenían el conocimiento para no dejarse llevar otra vez por los sistemas que los hacían caer o volver a los vicios. Usted veía que era gente sanada de vicios, gente totalmente transformada, gente en la que Dios hacía los milagros, pero pasados los tiempos, esas gentes se iban nuevamente apartando del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos mantener ese fuego, ese aceite, estar encendidos para Dios, tener comunión con el Espíritu, tomar tiempo, disciplinarme, corregirme, porque mire, mi amado, sin disciplina, sin corrección, yo no puedo ser exitoso en lo espiritual. Yo necesito decir, a tal hora oro y a tal hora oro. Venga lo que venga, tenga lo que tenga, tengo que orar.
Y yo quiero decirte algo, todos los poderes de este siglo venidero tienen que ver con perseverancia, tienen que ver con entrenamiento, tienen que ver con trabajo. Uno lo ve en las reuniones de oración, no saben ni orar algunos, o ni oran. Entonces, mi amado, nosotros decidimos qué hacemos porque Dios nos ha dado poder exousia en nuestra voluntad para tomar decisiones, para decir, yo quiero ser un hombre de oración, yo quiero ser un hombre de intercesión, un hombre de guerra, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escudriña las Escrituras. Y yo te puedo asegurar que si estás trabajando así como trabajas en tu lugar secular, porque puedo ver gente que trabaja secularmente y a su jefe no falta, a su jefe le cumple, pero en la iglesia no pude, y resulta que después nos encontramos cuando se destapa la olla que no se cumplió, que las cosas de Dios para esa persona no son, parecería que hay que dar vara. A tu jefe no se lo harías, pero al que no te ve sí. Al que te está mirando sí. Al que tienes como autoridad visible. Si no te sujetas, menos te vas a sujetar a la autoridad invisible, Cristo. Entonces, mire, mi amado, a veces nos encontramos detenidos como iglesia, nos encontramos que no avanzamos, que limitamos el poder, que truncamos el paso de los otros, de los que vienen, de los que quieren, de los que están enamorados, de los que quieren servir, de los que dicen yo estoy acá, yo hago esto, y después vienen los otros y le dicen no, para, ¿vos qué quieres hacer? No, sentate. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y quiero decirte algo, esos están enamorados de Cristo. Y esos son los que están pasando. Y son los que están pasando. Entonces, esos poderes de los cuales el apóstol está hablando, son poderes de los cuales nosotros tenemos que usufructuar, tenemos que arrebatar, tenemos que usar. Dios nos ha dado ese poder, esa voluntad. El Señor cuando dijo en Génesis 1:26, escucha, creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Usted cree que usted se parece a Dios? En lo que hace, en lo que vive, en lo que dice, ¿en qué se parece a Dios? Porque mire qué dice la palabra. O sea, hay un plan final. Dios quiere hacer jueces. Dios quiere preparar señores. Dios quiere preparar dioses con minúscula, vigilantes, estaturas espirituales de eternidad. Pero ¿sabes qué? Primero somos probados acá en la tierra. Y mira lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio, poder, autoridad. Eso te lo dio Dios. Ejerza dominio sobre los peces, las aves, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. O sea, Él nos ha dado poder. Pero muchas veces no, por las influencias de los sistemas, es que no podemos y que esos espíritus empiezan a tomar nuestra voluntad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo salís del sistema de Moab? El sistema que realmente te dice no tenés trabajo, no tenés, hay 5 personas delante tuyo, vos no podés entrar. Mira, en el nombre de Jesús, Dios me trajo acá y nadie me va a mover hasta que Dios no me bendiga. ¿Eso es lo que tenés que decir? Amén. Aplaudí, dale la gloria al Señor. Mira esto. Ruth 1:16. Mira, bajo ningún punto de vista te muevas del lugar de bendición
del lugar que Dios preparó para tu vida, del lugar donde esos poderes vos vas a arrebatar, poderes de bendición, poderes de fe, poderes de palabra, poderes de oración. No es esto una religión, como decía el apóstol. Esto no es religión. Esto es poder de Dios. Poder de Dios. Poder sobrenatural, poder kairos que decreta, que determina quiénes van a ir para tal lado, quiénes van a servir en tal ciudad, en tal nación. Esos poderes son para nosotros, para la iglesia. Nosotros no nos movemos por lo que vemos en este mundo. Nos movemos por lo que Dios ha planificado, por lo que Dios ha decretado en nuestras vidas. Y así andaremos en victoria y victoria, gloria en gloria, de poder en poder. Amén, iglesia. Mira lo que dice, lo que hizo Ruth. Ruth dijo, no me insistas que me vaya, que te deje. O que deje de seguirte. Le está diciendo a Cristo. Donde vayas, iré yo. Donde pares o donde mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué mujer esta? Esta era una mujer visionaria. Esta era una mujer que sabía de esos poderes venideros. Y que verdaderamente, gracias a esta mujer, dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Esta era una mujer visionaria, una mujer que no vio la circunstancia, una mujer que había perdido todo en Moab. Pero una mujer que sabía que en Belén había casa de pan, había revelación, había poder de Dios. Entonces esta mujer dijo, salgo de mi pueblo, salgo de mis dioses, salgo de mi idolatría. Porque ¿sabes qué, mi amado? Para tomar los poderes venideros hay que huir de la idolatría, hay que huir de la familia, de la sangre. Cuando digo huir significa no tener las mismas mañas, no tener el mismo carácter, no tener la misma visión. Fíjate que el Señor habló de un poder venidero, el que lo hablábamos el miércoles pasado, el que deja padre, madre, hijos. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? No está diciendo que deja a su familia, el que deja espiritualmente la sangre, la herencia vana de sus padres, de sus familiares, de su tierra, de su parentela. Esa persona puede arrebatar los poderes venideros. Sal de tu tierra, sal de tu pueblo, sal de tu parentela y vas a arrebatar los poderes. ¿Esto qué significa? Que no es dejar tu familia, sino no tomar las malas costumbres, los malos caminos que tomaron, las malas decisiones que tomaron, el mal carácter que tienen. Amén. Y ¿sabes lo que la promesa del Señor es tremenda? Le dice, 100 veces más te daré en este siglo y en el venidero la vida eterna. Es tremendo el Señor. ¿Se va entendiendo? Entonces, Dios nos está hablando de poderes en las cuales nosotros debemos tener cuidado. Ahora, yo me quería referir para ir terminando. ¿Cuánto voy? Ni sabemos, pero yo me voy siempre de más. Algo que te quería hablar y tiene que ver cuando el Señor les habla de velad y orad. Vos fíjate que la verdadera agonía del Señor en su alma fue en el Getsemaní. El verdadero combate fue en su interior. La batalla de poderes fue en su mente, fue en su voluntad. Porque si vos te fijás en Mateo 26, 36 creo. ¿Sabes qué? Esto
esto que tiene que ver cuando el Señor Jesús estuvo en el Getsemaní, un combate en su alma, terrible, doloroso, agonía. ¿Vos sabés qué tiene que ver con el combate del fin de los tiempos? En nuestra alma. Jesús es el modelo de esa vigilancia, de ser vigilante, de aún estando en esa agonía. Es cuando Él les pedía a sus discípulos, dice la palabra que Él le pidió a 3 de sus discípulos, se cree que fueron todos, las mujeres y los hombres. Y decía Spurgeon que Él llamó a 3 para que estén cerca de Él, cuidándolo, mirándolo, si necesitaba algo. Esto tiene que ver con velar por tu autoridad, por tu apóstol. Estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, creo que era, o Santiago, tenían que estar velando y mirando al Señor, cuidándolo en lo que Él necesitaba. Y después había todo el resto, que eran mujeres y hombres, que tenían que estar velando, pero del lado de afuera, que tenían que estar cuidando quienes podían venir a atacarlo, a Jesús. Esto tiene que ver con que hay 2 tipos de maneras de velar. Una, guardándonos del pecado, guardándonos de lo exterior, de la contaminación, de la legalidad de esos poderes, de las tinieblas, de enfriarnos, de no tener comunión con el Señor. Él les estaba diciendo que velen, que estén atentos, que tengan comunión con el Señor, que tengan comunión con papá, que se fortalezcan, que se preparen, que se guarden de la tentación, de la prueba de los últimos tiempos. Él les estaba advirtiendo con su agonía el combate en su alma que Él estaba padeciendo. Ese combate, ¿sabes qué? Dentro del alma tiene que ver con la batalla de 2 reinos. En el que el poder de Satanás que se ha soltado es mucho más fuerte, mucho más grande, de alto rango. Esos poderes, vos fíjate que en el Getsemaní, ese poder de Satanás que había sido permitido porque el Padre tuvo que separarse, correrse, porque Jesús tenía que cargar con la opresión nuestra, con la rebelión nuestra, con la insensatez nuestra. Qué importante que cuando velamos miremos al que derramó sudor en sangre por vos y por mí. Cuando estás haciendo las cosas mal, cuando tomas decisiones que no son voluntad de Dios, cuando te separás del cuerpo de Cristo. Fíjate, la palabra dice que el hombre con sudor iba a trabajar para ganarse el pan que perece, mientras que Jesús, con el sudor de su sangre, estaba trabajando por tu corazón y el mío. Por un corazón, por ganar los corazones nuestros. Y muchas veces, tan livianamente, tomamos decisiones, jugamos con el pecado. Algo que está sucediendo y que va a suceder en estos tiempos es que la gente
va a ver el pecado como algo normal. Bueno, caí, sigo cayendo. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Y cuando el Señor manda a sus discípulos a velad y orad, era para que velaran de dos maneras. Primero mirando la agonía de Jesús. Lo que Él estaba batallando contra aún su propia voluntad. Porque Satanás lo que estaba oprimiendo y atacando era su voluntad. Porque Él tenía el poder para decir, Señor, esto no lo quiero. Sin embargo, 3 veces su agonía, su clamor, su desesperación era, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Velad y orad tiene que ver con orar en esa agonía en la que a veces estamos en nuestra alma, donde hay una batalla de reinos, en donde realmente cada decisión en nuestro caminar nos lleva a veces a dejar todo, a enojarnos, a separarnos, a no mirar que el que sudó sangre, el que peleó hasta la muerte, hasta la sangre, es el único que peleó por tu vida, para ganar tu corazón. ¿Sabes qué? Yo podía ver que en esta agonía que sufrió Jesús fue la peor. Fue terrible. Yo puedo ver en el Salmo 22 en el que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él estaba separado del Padre cuando era santo, cuando era justo, cuando era perfecto, por nuestras iniquidades, por nuestras decisiones deliberadas, por nuestras maneras vanas de vivir. Entonces, fíjate qué tremendo, porque esa agonía del alma en donde Él se sintió totalmente abandonado, donde la presencia de Dios se había retirado, la presencia del Padre, había sido quitado el cerco, y todas las tinieblas del mismo Satanás vinieron sobre Él. Fíjate que este es el grito de muchos que sufren afuera, que están agonizando en esta condición. Yo recordaba, mi hermana está viviendo esa situación, en una agonía, en una batalla, en un combate de reinos dentro de ella, porque las tinieblas quieren llevarla al Seol. Y fíjate que yo recordaba un varón, un siervo hermoso, que vinieron 3, eran como ángeles del Señor, estuvieron en la iglesia, se quedaron unos días y él contó un testimonio que tiene que ver con esto. Él, de un día para el otro, se va a subir a su auto, vienen ladrones, quieren robarle, y en ese instante él tiene un infarto y queda totalmente sin conciencia. Vos fíjate que el diablo lo que quiere es dejarte sin conciencia, que no pienses, que no razones, que te muevas por instinto. Vos sabés que la agonía del alma en un enfermo tiene que ver con que tiene algunas funciones vitales, yo lo estaba chequeando, algunas funciones vitales, pero la intelectual no le funciona. Cuando una persona está en agonía en su alma, no puede defenderse. No puede defenderse. Así hay hijos de Dios
Y así el Señor desesperadamente les decía a sus discípulos: cuando estén en esa agonía, velen y oren. Muchas veces las decisiones que tomamos cuando nos han abandonado, cuando nos han dejado, cuando se han dividido matrimonios, lo que hacen es enojarse con Dios y endurecerse. Y lo que Dios está haciendo y le estaba suplicando a sus discípulos era que velen y oren. ¿Para qué? Para no entrar en ese combate en el que no tiene salida. Y que la única salida es cuando de adentro empezás a clamar. De adentro tu espíritu se quebranta y empieza a clamar. Y tu alma empieza a fluir en comunión con tu papá. De ahí fluye un poder. Ese poder que Dios nos da para batallar contra el mismo reino de las tinieblas interiormente dentro de tu vida. Porque acá no estamos hablando de batallas externas, estamos hablando de batallas internas. Batallas que debemos vencer. Entonces este varón me decía y nos contaba al apóstol y a mí que durante 6 meses estuvo en terapia intensiva en un estado de inconsciencia. Pero ¿sabes qué? Él sentía, su alma batallaba contra demonios tremendos, que él podía verlos en su interior. Había un combate, había una batalla de reinos en la que el reino de las tinieblas lo quería arrastrar y lo quería llevar a la muerte, mientras que el reino de la luz quería que se fortalezca, que se esfuerce, que clame, que clame, que clame hasta ver la victoria. ¿Vos sabés que eso hace Dios? Este varón, ¿sabes una cosa? Las tinieblas ganaban. Él podía decirme que durante meses llegaban momentos de sus batallas en las que se debilitaba. Era como si tuvieran 2 hombres peleando dentro de su alma, agonizando. Hay cosas en las que no podemos entender porque no las vivimos. Pero no permitamos que seamos conducidos a lugares de tinieblas, en donde las batallas y los combates verdaderamente son de vida o muerte. Jugamos a veces en el Evangelio. Jugamos con el pecado. Creemos que todo está bien. Este varón me decía que cuando estas batallas, estos demonios empezaban a pelear, se presentaban en ese lugar de la terapia, lo querían matar. Y entonces él sentía una luz y veía una voz que le decía: esforzate, esforzate, seguí batallando, seguí peleando, no te canses, no te debilites. Era el Espíritu Santo batallando, mi amado. Meses en estado inconsciente donde no podía pedir ayuda. Pero solo en su interior su alma agonizaba, porque la batalla y el combate era de vida o de muerte. Por eso el Señor nos habla de velar y orar, de estar en este tiempo siendo advertido de los ataques de Satanás. Este hombre fue atacado por un reino de tinieblas, primero exterior, porque vinieron a robarle. Pero el diablo también lo atacó con espada, con enfermedad, con muerte. Después de meses, él se había ido en sangre, todo era sangre. Los médicos decían: no podemos hacer nada con esta persona se muere cada día. Y dentro de él la batalla seguía día a día, día a día.
agonía del alma. Y quiero decirte algo. Jesús vivió esa agonía para que vos venzas. Porque dice la palabra que el Señor no rechaza el clamor del justo. Él vivió esto en el Getsemaní. Esta agonía en la que los discípulos no lo tuvieron en cuenta. En la que los discípulos no pudieron velar ni una hora. Poderes del siglo venidero. Estos no entendían nada. Es más, dice la palabra, y creo que lo sabés, que un sueño pesado venía sobre ellos. Ahora yo te digo, cuando te vienen esas cosas, ¿qué haces? ¿Te quedás de brazos cruzados? ¿Te dormís? ¿Te entregás? No permitas. Cuando estoy postrada ahí y cuando las tinieblas están oprimiéndote para que te calles, para que no hables, levántate, sacudite el polvo y empezá a decretar: Cristo mi Redentor vive, Cristo mi Redentor vive. Él pasó agonía para que yo venza, para que me levante en el poder de Él. ¡Aleluya! Mi amado, esa agonía la vivió David cuando fue perseguido por la persona que más amaba. Esa agonía la vivió José cuando vivió la traición de sus propios hermanos, que lo vendieron como esclavo, que lo tiraron en una cisterna donde él no podía defenderse. Esas agonías tienen que ver con entrar en estados de pruebas, estados en las que por legalidades, por situaciones no resueltas, por malas decisiones, por pecado, entramos en esas agonías. Pero también quiero decirte que el Señor pasó esa agonía. ¿Y sabés que fue en un huerto? En un huerto. Vos sabés que esta agonía significa lucha. Lucha, dos ejércitos. El Señor tenía la firme resolución de hacer la voluntad del Padre, pero había una debilidad mental, había una depresión. Así se encuentran algunos. ¿Cuánto más los que no tienen a Cristo? Mueren, caen al Seol. Por eso necesitamos compasión. Compasión por los que están enfermos, por los que están sin poder defenderse. Este estado lo vivió Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando velás y orás, Él quiere que mires esa agonía. Él quiere que recuerdes, que sepas que Él padeció hasta la sangre por vos, para que venzas, para que no te dejes amedrentar por esas tinieblas, para que no le permitas a esas tinieblas que te arrastren del plan glorioso de hacerte a imagen y semejanza de tu Señor. Johnny, vení. Vamos a ministrar. Pero qué importante, iglesia, que lo que resistió esta agonía fue la fe y la oración. Él pudo soportar esta agonía. Él pudo un día decir: ahora me levanto y voy a hacer la voluntad, todo lo que le faltaba. Pero quiero decirte algo. Él se fortaleció ahí. Él se entrenó ahí. Él se preparó ahí para ir a la cruz. Él se levantó firme para ir a la cruz. Cuando realmente ese combate interior lo venció en fe, lo venció en clamor, lo venció en oración. Eso es lo que Dios te está pidiendo. No hay vicio, no hay pecado, no hay iniquidad, no hay maldición que pueda, cuando un hijo de Dios clama, cuando desde su interior, desde su alma derribada, destruida, se levanta en fe contra Satanás,
El arma más poderosa es nuestra fe. ¿Y cómo se fortalece tu fe? Velando, orando, buscando a tu Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Cuando yo leía todo lo que hizo nuestro Señor, su bondad, su poder, cuánto amor nuestro Salvador, con tanto denuedo, con tanto esfuerzo, lágrimas, sudaba sangre. Los poderes del infierno presionaban sobre su vida, oprimían su corazón y herían su pecho. Qué terribles conflictos bramaban dentro, cuando sudor y sangre transpiraron por su piel. Esta fue la forma en la que sobrellevó Cristo su agonía. Fue a través de la oración. Padre mío, pasa de mí esta copa. La oración es la que cura la depresión del espíritu. David dijo, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Un quebrantamiento de espíritu viene cuando se alzan las compuertas de la súplica y permites que el alma fluya en secreta comunión con tu Padre. La ansiedad se va, el afán se va, el miedo se va. Qué importante que en este día valores esa lluvia carmesí que se derramó hasta la muerte para ganar tu corazón, para pagar la fianza de los pecadores. Qué importante sea que hoy mires a ese Jesús, lo que hizo por ti, bajo tal presión, tal influencia satánica. Era tanta su opresión que sudaba sangre, solo por ganarte, solo por cargar tu rebelión, tu dolor, tu maldición. Fue abandonado, fue golpeado, fue maltratado. Pero cuando realmente venció en ese poder interior del Espíritu, es cuando Él dijo, levantaos, vamos. Mira, está cerca el que me entrega. Se levantó preparado como un cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él combatió al enemigo internamente para conseguir la victoria que hoy tenés en tus manos. To worship you, I live. To